Amigos cronopolistas, el 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Por eso queremos compartir con ustedes una lectura de un texto que se encuentra en la tercera edición de la revista Cronópolis. Hace parte de un especial llamado Voces de San José, que a la vez hace parte de un proyecto que realizamos en el corregimiento de San José, en el municipio de La Ceja, con víctimas del conflicto armado y en aras a la reconstrucción de la memoria. Queremos extenderle un saludo especial a los lectores del periódico Don Guarzo en el municipio del Retiro. El texto que vamos a escuchar hoy hace parte del especial, se llama La Abuelita, y esta es una ilustración hecha por nuestro ilustrador Alejandro Bravo de la señora que les voy a hablar, que se llama María Aurora Gaviria. La Abuelita. María Aurora Gaviria es tal vez la mujer más longeva del corregimiento de San José. Sin embargo, su lucidez mental, su voz pausada pero firme y su jovialidad no dejan ver que tras sus arrugas hay más de 90 años de edad. Ella es una mujer nacida y criada en el corregimiento. Aún recuerda, y lo dice entre risas, que San José eran 4 casitas, algo que dista mucho de la realidad actual de la zona, y fue dentro de esas 4 casitas que ella y sus hermanos pasaron la infancia. Imaginarse cómo era la vida de un campesino hace más de 80 años nos obliga a desprendernos de las comodidades y facilidades que se tienen hoy en día para la comunicación y la movilidad principalmente. Aunque no podemos ignorar que hay lugares que continúan con condiciones de atraso enormes. En ese entonces al corregimiento se llegaba por caminos de herradura, por los que transitaban los arrieros que llevaban sus mercancías de un lugar a otro a lomo de mula. No pasaba por el imaginario de los habitantes de la época que pudiera llegar agua potable y mucho menos la luz eléctrica a sus casas. Entre esas 4 casitas y rodeada de montañas cubiertas con bosques apenas tocados por las personas, recuerda doña María su infancia. Eran muy pobres papá y mamá. Yo iba por ahí a lavar ropita a otras partes para poder llevar cositas para la casa. Desde niña, María Aurora aprendió a trabajar buscando y rajando leña, cogiendo café, ayudando a hacer oficios varios en casas o en cualquier labor digna con la que pudiera ayudar a su familia. Ese talante trabajador fue un principio que mantuvo toda la vida. María Aurora se casó joven, como se acostumbra en aquellos tiempos. Contrajo nupcias con Francisco Emilio Ortiz, un hombre honrado y humilde y muy trabajador. De sus 10 hijos sobrevivieron 7 y uno de ellos murió posteriormente atropellado por un automóvil. Cuenta que don Francisco era una persona muy enferma y muchas veces sus quebrantos de salud no le permitían laborar aunque quisiera. Por esta razón, al igual que había hecho cuando era niña, trabajó para proveer a su familia. Con el pasar de los años, la salud de don Francisco empeoró y ella quedó viuda hace 45 años. Con él viví 25 años, él falleció y ya quedé yo sola con mis hijos, rememora. Doña María toda su vida había afrontado dificultades económicas, pero, además de los dolores del alma producidos por la pérdida de sus seres queridos y el peso que implica ser mamá y papá al mismo tiempo, situaciones que siempre afrontó con fortaleza, lejos estaba de imaginar que faltaba otra prueba, la llegada del conflicto armado al corregimiento. A doña María le tocó lidiar con un mal vecino, justo en la montaña encima de su casa, cruzando el camino que conduce desde su finca en la vereda del Romeral hacia el centro del camino urbano del centro urbano de San José. El líder paramilitar de la zona montó su campamento. Ella, cauta al revelar nombres completos de los mercenarios o de sus centros de operaciones, da indicios del temor que le genera aún narrar las vivencias de aquellos años oscuros. Se oía decir muchas cosas, se desaparecían muchos de por acá y decían que eran ellos. Ellos vivieron en la casa de acá arriba, por eso muchas veces, como eran tantos, se me llenaba el corredor. Dormían todos ahí en el corredor, no cabían seguramente arriba y cuando menos pensaba, yo salía, ¿y qué? Quedarme calladita, porque a uno le daba miedo. Yo pasaba al baño aquí al frente y estaban ellos ahí estirados con todas esas armas. ¿Quién les iba a hablar? El convivir forzosamente con sus nuevos vecinos dejó una huella profunda de dolor en ella. En más de una ocasión presenció cómo llegaban personas secuestradas que eran amarradas junto a su casa, personas por las que ella mediaba, porque desde su rol humanitario se conmovía al pensar en sus hijos y en sus paisanos. Más allá de clamar para que le permitieran darles agua o comida, poco podía hacer. Su petición a veces era aceptada y otras no. Otro acontecimiento doloroso para María Aurora sucedió cuando Albeiro, uno de sus hijos, fue puesto en prisión.
Después de la desmovilización de los paramilitares, fue acusado por crímenes relacionados con el conflicto armado, aunque ella afirma que dichos señalamientos no son ciertos. Él tenía un taller, les montaba llantas a los carros y les vendía también gasolina. Cuando menos pensaron, vinieron por él y lo acusaron de lo que no había hecho. Hace 9 años que está en la cárcel, y yo no sé por qué, pues él no ha matado a nadie. Él era muy honrado, por acá en San José lo querían mucho porque era muy buen padre, muy buen hijo, fue buen esposo y buen hermano. El tiempo ha pasado y la abuelita, como le decían los paramilitares que dormían en los corredores de su casa, logró sobrevivir a la guerra. Una confrontación en la que nunca participó, a pesar de que llegó literalmente hasta su puerta. Hoy ella, a pesar de las marcas indelebles del conflicto, vive tranquilamente en la misma casa que ayudó a levantar con su esposo hace más de 60 años y en la que vio crecer a sus hijos. Disfruta de ellos, que siempre están pendientes de su madre, aunque no vivan a su lado, y ellos son su mayor orgullo. María Aurora es símbolo de firmeza, carisma y tenacidad, pues a pesar de sus ojos cansados, los abre hacia un futuro próspero y prometedor en su territorio. La resistencia de la abuelita es la apología misma de la resistencia del corregimiento de San José. Muchas gracias.